Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, ha dicho hoy en una rueda de prensa que las ARS, es decir, las administradoras de riesgo de salud, han tomado una serie de medidas que son violatorias al ejercicio de la medicina en la República Dominicana y que afectan los derechos de los galenos y de los afiliados. Dice Waldo Ariel que las prestadoras, esas ARS, han decidido prohibir a las farmacias vender medicamentos con seguro a los pacientes con recetas indicadas por médicos que no tienen contratos con las ARS y que pertenecen a otra, y que no, o sea, las ARS a las que pertenecen, y que otras medidas son, por ejemplo, eliminar el código a los médicos que por alguna razón han protestado contra las ARS. Parecería que eso es una queja de Waldo que no tiene ningún valor para el público y que nada más es para los médicos. Oigan, señores, esto tiene que quedar claro. Aquí en este país, ustedes se acuerdan que estábamos hablando ayer de las reguladoras. Esto está mal, esto está muy mal, porque en cualquier país del mundo, por ejemplo, en el socialismo existe el control estatal sobre todo. En el capitalismo existe el libre mercado, pero incluso en el capitalismo el Estado no es un empresario. Por años aquí se discutió de que el sector privado no podía ser el propietario de la electricidad, de las plantas de electricidad, no podía estar en manos del sector privado la generación de electricidad, porque eso era un asunto de seguridad nacional. Porque si unos tipos hacen así y apagan sus plantas, y bueno, entonces eso es privado. El Estado no puede hacer nada y el país se quedó sin luz. Esos eran alegatos que se hacían. Después se decidió que se iba a privatizar la empresa eléctrica, pero que se iba a crear una cosa que se llama Superintendencia de Electricidad, que iba a regular las operaciones de esas empresas eléctricas privadas. Y una parte de esas actividades regulatorias dicen que esa gente no puede apagar el país de manera caprichosa y que si el Estado, si ellos lo apagan, el Estado puede ir con la guardia y prenderlo. Porque el Estado es el regulador y no puede permitir eso. Aquí, antes, existía prácticamente, el seguro era estatal, existía Seguro San Rafael, que el nombre de Rafael, se supone que como todo lo que se llamaba Rafael, era de Trujillo, por Trujillo. Entonces el que se iba a asegurar, se aseguraba en Seguro San Rafael, que era del Estado. Pero ¿qué ocurre? Se privatizó la actividad del seguro. Bueno, entonces crearon una superintendencia de seguros, que es del Estado y debe regular a las aseguradoras, pero no regula nada. Igual que la Superintendencia de Electricidad no regula nada. Después viene el banco, aquí el Banco Central, el Banco de Reserva, viene la banca privada, los bancos privados. Ok, ustedes van a hacer actividad bancaria privada, pero ustedes no pueden quebrar el país. Entonces hay unas reglas que hay que seguir. Vamos a crear la Superintendencia de Bancos para que los regule a ustedes. Pero la Superintendencia de Bancos no regula eso. Vienen las comunicaciones. La comunicación es una cuestión fundamental.
Entonces, se privatizan las comunicaciones. Ok. Entonces, pero vamos a crear a Indotel para que regule las telecomunicaciones. ¿Regula Indotel las telecomunicaciones? No. No regula absolutamente nada. Entonces se crea la seguridad social, ¿verdad? Y todos, oyen, casi 500,000 millones de pesos, casi igual que el presupuesto nacional, tenemos nosotros en manos de las AFP, que son de los bancos, el dinero nuestro, el que los empresarios pagan por nosotros y nosotros también pagamos de cada mes que nos descuentan. Ese dinero lo tienen unos tipos. Es una cosa que se llama administradora de fondos de pensiones. Esos tigres son los únicos que ganan dinero con eso. ¿Y quién los regula? Nadie. Y hay unas cosas que se llaman ARS, administradoras de riesgos de salud. Esas administradoras dicen, porque han formado un cártel, porque, oigan las teorías del libre mercado. La teoría del libre mercado es la siguiente: no vamos a tener control de precios, vamos a tener precios sin control. Vendedores de muebles, bueno, el control lo ponen ellos mismos. Ellos hacen una competencia, quién vende más barato, quién vende mejor, y entonces ahí hay alguna competencia y el usuario puede tener algún tipo de, bueno, no te lo compro a ti porque tú me lo estás vendiendo más caro, se lo compro al otro, que el otro me lo da crédito y lo que sea. Eso es el mercado libre. Pero hay cosas que no se compran en el mercado libre así, sino que son cárteles. Entonces, díganme ustedes, de las ARS, yo voy, los otros días vi un señor muy educado, por suerte, cierto, y cosas, muy simpático, el presidente de la Asociación de ARS, una cosa que nada más existe aquí, la Asociación de ARS, que él decía que ellos iban a aumentar lo que el usuario pagaba por servicio a las ARS. Y le decía, bueno, el que decía él así, con su cara muy, muy bonita, decía, dije, bueno, el que no esté de acuerdo con un aumento que le haga una ARS, se va para otra ARS. Oye, pero y no hay una asociación de ARS que toditos se pusieron de acuerdo primero de qué es lo que le van a dar y a qué precio se lo van a dar. Y así es que están haciendo con los médicos. Cuando a usted hay que hacerle una operación de un dedo, entonces la ARS dice, por esa operación se va a pagar 500 pesos al médico. El médico que dice, no, yo no hago esa operación por 500. Entonces, ellos le sacan el código, lo quitan de ahí. Porque bueno, está bien que el doctor, que va a decir, bueno, que no haga operación de dedo, pero ese tipo es médico, él tiene derecho a optar por atender los pacientes. En este país, ahora mismo, el que no tiene, el médico que no coge gente asegurada, fracasó. Porque ustedes saben, este es un país pobre. Entonces, ¿pero qué es lo que pagan las ARS? Es una chilata. Una chilata. Usted va a cualquier catálogo de eso y un médico le enseña lo que él cobra, lo que cobra un dentista por extraerle una pieza a usted o por una profilaxis o lo que sea, es nada. Porque las ARS no les pagan nada. Y todas tienen un sindicato. Es lo mismo. Le vamos a dar 30 pesos al médico por esto. Y el médico se lo tiene que chupar. Y si el médico no se chupa eso, entonces lo sacamos. Que no reciba pacientes. Unilateralmente esa gente pueden fijar el precio que quieran. Pero lo más grande, señores, eso yo se lo he dicho muchas veces, y no es relajo. Aquí usted va a operar a alguien con
a operarle un tumorcito en algún sitio o le va a operar supóngase usted, un desgarre, una cosa de eso. Entonces, hay dos maneras. Una es con rayo láser y la otra abriéndolo con una cuchilla ahí. Entonces, el médico, cuando usted vaya y dice, ah, no, pero el seguro no le aprueba el rayo láser, porque eso no está en el catálogo de servicios. Hay que abrirlo con el cuchillo. Así, un mismo problema, ¿no? Porque eso no se contempla con rayo láser. Entonces, condenan a ese paciente al cuchillo. Y si el paciente no quiere, entonces tiene que pagar su cirugía con rayo láser. Cuando el rayo láser es menos invasivo, usted se hace una cirugía sencilla con rayo láser y usted está libre, ambulatorio y se va para su casa, pero si le dan un tajo, usted tiene. Entonces, eso es aquí. O los medicamentos de los pacientes que tienen enfermedades, como le llaman, catastróficas. Usted tiene cáncer. Entonces, todos los medicamentos recientes del cáncer, aquí hay una gente que usted dice, oye, pero a fulano le dieron quimioterapia y ni el pelo se le cayó. Y hay otros que en la primera quimioterapia se le cae todo, porque le ponen una cosa del año 20, la quimioterapia se la dan con unas sustancias del año 20, entonces cuando usted pregunta, ¿por qué se lo dieron con eso? Mira, fulano no se le cayó, porque esos medicamentos no están incluidos en la lista, en el catálogo de prestación, no, oye, porque eso no lo actualizan así, eso lo actualizan cuando ellos les da la gana, porque ellos controlan todo ahí. Todos. Ellos deciden cuánto va a pagarle el seguro por una habitación de clínica y una clínica que te vale 2,000 pesos diarios. Ellos dicen, nosotros, el seguro te cubre 200 y tú tienes que pagar la diferencia de 1,800 diarios. ¿Y qué seguro voy a decir una cosa rara, una cosa, ¿verdad? Pero el que da pique. Entonces aquí no hay nadie que controle nada de eso, nada, aquí no hay gobierno, son unos porquerías, unos sinvergüenzas, los que regulan supuestamente todo. Claro, eso se ha puesto de una cosa, miren, el Indotel, por ejemplo, ¿de dónde se reciben los fondos? Del 2% se creó la ley que crea el Indotel, creó un 2% de gravamen a las telefónicas. Es decir, el dinero de Indotel, mientras más engaño hace la telefónica y más dinero tiene, más dinero recibe porque es 2% de sus operaciones. Los sueldos de la superintendencia de bancos lo pagan los bancos con una cosa que tienen, incluso la propia superintendencia de banco estableció una vez, yo no sé si existe esa resolución todavía, una resolución que las multas que se le pusieran a los bancos se lo distribuían entre los empleados. Pero además, la superintendencia de electricidad, ¿de dónde salen los sueldos? De las empresas eléctricas. Entonces, esto hay que cambiarlo, porque ¿y la mayoría de la gente? O sea, vamos a la pausa mejor.